el pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado. Soy pastora colaboradora en CFN Coacalco y hoy tengo el privilegio de poder compartirte un poco acerca de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versos del 15 al 23. Y dice la palabra de Dios: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, hablando a través de mi vida, y que cada persona que esté escuchando este mensaje, Dios, pueda tomarlo en su corazón, abrazarlo y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero iniciar contándote una anécdota que dice así. Si pensemos en el cuento del águila recién nacida que un campesino encontró en el campo. La llevó a casa y la dejó con las gallinas, y así se formó y creció con las demás gallinas. El águila aprendió a alimentarse comiendo bichos y semillas que encontraba en el suelo, y pasaba todo el día mirando hacia abajo. Sin embargo, un día el águila miró hacia el cielo y allí vio un extraordinario pájaro volando y planeando en las alturas. El águila quedó impresionada por lo que vio y soñaba con hacer algo similar. De repente se le acercó un gallo y le preguntó qué estaba mirando. El águila le habló del pájaro y le decía que deseaba volar también allí. Al mirar arriba, el gallo le contestó: «Oh, es un águila. Pero no pienses más en eso. Tú eres una gallina y siempre serás una gallina». Al escucharlo, el águila se resignó a su destino y volvió a buscar a los bichos en el suelo. Tal vez podemos pensar que es un cuento triste. Al águila le habían robado algo muy importante, lo que le hizo perder su verdadero propósito en la vida. ¿Y esto qué fue? Su identidad. El águila había perdido por completo su identidad. Y sabes, en la iglesia hoy en día es la misma historia triste que está sucediéndonos a muchos y muchos creyentes. Aun cuando Dios nos ha creado para volar en las alturas, para planear, para llegar a lugares altos, nosotros hemos creído todas y cada una de las mentiras del diablo. Que somos unos pobres e infelices pecadores y que así viviremos siempre. Que tenemos lo que nos merecemos y que no vamos a llegar nunca a nada más.
Mientras no sea el tiempo de que Cristo vuelva, tenemos que vivir en esta tierra soportando, sufriendo el martirio, tristezas, enfermedades, pobreza y todos los fracasos de la vida. Eso es lo que el diablo nos ha querido hacer creer. Y con esto no te estoy diciendo que no vengan tiempos de dificultad, que no venga escasez, que no venga prueba, que no venga enfermedad. Claro que sí, porque vivimos en un cuerpo limitado, en un cuerpo mortal, en un cuerpo que tiene limitaciones. Pero sabes, la palabra de Dios nos dice que tú y yo estamos llamados a vivir como aquellos que tienen esperanza. Y por eso he titulado a este mensaje La autoridad del creyente. Y sabes, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él nos ha regalado, junto con la salvación, otro beneficio, y esto es autoridad. Esa autoridad que Él ganó en la cruz del Calvario, Él también nos permite poder disfrutar de ella, autoridad con la cual tú y yo podemos despedazar las obras del diablo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos ha dado autoridad. Autoridad. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a su calidad o a la competencia en determinada área, en determinada materia. Autoridad es el atributo, de una persona en un cargo, en un oficio, que le da el derecho para poder dar órdenes y hacer que su voluntad se obedezca. Para poder ejercer autoridad, la autoridad que nos ha dado Jesucristo, nosotros debemos de saber quiénes somos en Cristo, que somos hijos de Dios, que somos hombres y mujeres que han sido comprados por precio. Para que tú y yo podamos ejercer esta autoridad, necesitamos tener bien firme en nuestra mente y en nuestro corazón la identidad que tenemos. La identidad que tenemos en Cristo. ¿Cómo entonces yo voy a poder ejercer la autoridad delegada que Dios me ha dado? Uno, tengo que saber quién soy. Tengo que tener y abrazar en mi corazón quién soy yo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice... Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un linaje escogido. Un linaje es la línea de ascendencia o descendencia de una familia. Y hay una relación directa con nuestro Creador, y esto es que nosotros somos hijos. Así como Israel era llamado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento, somos llamados escogidos. Somos ese linaje que Él escogió para salvarnos, para santificarnos, para rescatarnos. La carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4 al 5 dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos hombres y mujeres que tienen un linaje. Hemos sido escogidos por Dios. Dice también que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. El libro de Isaías, capítulo 61, Isaías 61, verso 6, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y también en Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como sacerdotes, tenemos una libre comunión y libre acceso a la presencia de Dios. Y somos aceptos, somos agradables por medio de la sangre de Jesucristo. A través del sacerdocio, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Pertenecemos a una comunidad, a un cuerpo, donde tenemos la libertad de poder entrar a su presencia, porque la palabra de Dios también nos llama que somos hijos, y si hijos también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos un sacerdote real que podemos entrar a su presencia, a ofrecer sacrificios de alabanza, a ofrecer nuestro corazón en adoración. Dice también que somos una nación santa. Somos representantes del reino de los cielos y embajadores del reino. Embajadores del reino. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros estamos llamados a dar testimonio del Dios al cual confesamos, al cual adoramos. Por lo tanto, estamos llamados a ser una nación apartada, consagrada, que da testimonio de su Dios. Y tenemos un Dios que es 3 veces santo. Y finalmente somos un pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados por precio y le pertenecemos total y plenamente a Dios. Amado, amada, hay un precio que fue pagado por ti y por mí. Y fue la sangre del Hijo de Dios. No fuimos adquiridos por cualquier tostón. Fuimos adquiridos por la sangre del Hijo de Dios. Y cuando yo puedo entender quién soy, entonces puedo apropiarme de esa autoridad, porque sé a quién represento, porque sé quién es quien me avala, porque sé cuál es la identidad que me ha sido dada. Y yo puedo hacer uso de esa autoridad que Cristo ha pagado por mí. Como en lo natural, si nosotros deseamos estar fuertes, necesitamos ejercitarnos, necesitamos ser constantes, necesitamos comer bien, necesitamos dormir bien. Ahora, en lo espiritual también es lo mismo. Necesitamos trabajar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu.
A lo mejor ahí va a ser al revés, no vamos a comer bien, sino entonces vamos a abstenernos de alimento a través del ayuno para fortalecernos, a través de la oración, donde aprendamos a tener comunión con Dios, a través de la meditación de la palabra, donde sepamos específicamente a quién adoramos y qué es lo que nosotros podemos reclamar a través de la palabra de Dios. Debemos de levantarnos en una vida de oración y de ayuno, que sea un hábito constante en nuestras vidas. ¿Sabes? Para que un hábito se forme en nosotros, tenemos que hacerlo como mínimo de una manera constante 21 días. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Qué hábitos tenemos? ¿Dormirnos bien tarde? ¿Malpasarnos? Tenemos que hacer de nuestra vida de ayuno, de oración, de lectura, un hábito. La palabra de Dios nos habla del ayuno, de la oración. Te voy a mencionar las citas para que tú las puedas buscar. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Sabes, la clave del éxito en el ministerio del Señor Jesús, obviamente es que tenía el respaldo del Padre, pero ayunaba. Él era un hombre que a pesar de quién era, él buscaba el rostro de Dios. Pero ayunaba, llevaba una vida de comunión. El ayuno es un arma de guerra espiritual que te ayuda a concentrarte más en la oración, que aunque pareciera que físicamente puede debilitarte, te hace más eficaz, más fuerte delante de la presencia de Dios, te respalda con mayor autoridad y nos ayuda a conseguir la victoria. ¿Qué necesito para poder fluir en esta autoridad? Ya vimos, una vida espiritual, una vida de comunión, vida de oración y de ayuno. Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hechos, en el capítulo 10, verso 38, dice... Hechos 10, 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando utiliza esta palabra poder, habla de dunamis, que es dinamita. El poder de Dios es esa dinamita que es explosiva, que tiene la fuerza. El Espíritu Santo es el que nos capacita y nos da el poder para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y finalmente, conocimiento de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 4, dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y podemos ver que cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Él se defendía con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Tú y yo tenemos que comernos la palabra, leer la palabra, conocer la palabra y podamos atesorar, ya sea de manera personal, las promesas que Dios nos vaya hablando o para interceder. Porque tenemos esa autoridad, tenemos tales promesas. Pero si no las conocemos, si tú no sabes que posees una herencia, jamás vas a poder cobrarla. Si tú y yo no conocemos las promesas de Dios, jamás vamos a poder reclamarlas. Y el diablo nos va a seguir trayendo como su pelotita de aquí para allá. Pero cuando tú y yo podemos conocer las bendiciones, las promesas, las herramientas, las armas espirituales que Dios nos ha dado, entonces podemos defendernos.
Podemos hollar serpientes y escorpiones. Podemos levantarnos en el poder del Espíritu y podemos hacer tantas cosas, amado, amada. Lucas capítulo 10, verso 9 dice, Lucas 10, 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Con la autoridad que Dios nos ha dado, podemos reprender espíritus malignos. Podemos derribar al hombre fuerte. Podemos romper maldiciones generacionales. Podemos libertar a los que están oprimidos. El cristiano puede llegar a ser oprimido. Tal vez un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Cuando tienes esa terrible pesadez para ponerte a orar, cuando te vas a poner a orar y algo pasa, alguien llega, alguien te llama, cuando vas a ayunar y te duele la cabeza y todo pasa, podemos ser oprimidos. Pero sabes, tú y yo podemos tener autoridad para reprender las obras del diablo. Para reprender las obras del diablo. También nos da autoridad para quitar, dar sanidad a los enfermos, ser un canal de bendición para sanar a los enfermos. A veces queremos atribuirle todas las enfermedades al diablo. Algunas son causas naturales, algunas son consecuencias a causa del pecado. Algunos pueden llegar a ser por falta de perdón, por resentimiento, a través de las enfermedades emocionales. Pero podemos con autoridad reprender a la enfermedad. Podemos echar fuera al temor. Muchas veces el temor viene por el desconocimiento de alguna circunstancia o alguna situación. O a lo mejor por algo que marcó nuestras vidas, una extorsión, un asalto, un secuestro, una mala experiencia. Pero sabes, con la autoridad que Cristo nos ha dado, tú y yo podemos reprender al temor y podemos quitar todo ese peso que oprime nuestra mente, nuestro corazón. Con la autoridad que Dios nos ha dado podemos quitar la condenación de nuestras vidas. Romanos 8:1 dice, Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado, amada, como hijos de Dios hemos sido revestidos de autoridad. No porque me la merezca, no porque soy ultra super guau, ultra super ungida, porque soy hija de Dios y porque la sangre de Cristo ha pagado el precio por mi libertad y por esa autoridad. Y con esa autoridad yo puedo despedazar las obras del diablo. Así que tenemos que hacer crecer y tenemos que poner en práctica esa autoridad que Dios nos ha dado. Y voy a hacerla crecer a través de la oración, a través del ayuno, a través del conocimiento de la palabra, a través de la búsqueda de su espíritu, que me ejercite para poder activar mi fe y para poder desenvolverme en la autoridad de Dios. Tenemos que crecer en la autoridad que Dios nos ha dado, ejercerla y vivir cada día en victoria y en una libertad total, porque Cristo ya ha pagado el precio. Amado Dios, gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas, mi Dios, que somos hijos de Dios. Y como hijos, mi Dios, tenemos también los privilegios. Somos herederos juntamente con Cristo. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y Señor, tú nos has revestido de autoridad, mi Dios, para deshacer las obras del diablo, para hollar serpientes y escorpiones, para llevar libertad a los cautivos, para quitar los corazones oprimidos, mi Dios. Y yo creo, Padre, que si ha habido algunos de tus hijos que han sido cautivados por la mentira, que han sido oprimidos, Señor, por las obras del diablo,
diablo. Hoy la autoridad que tú nos has dado, Señor, es trayendo libertad a sus vidas. Y Padre, tú eres desatándoles en fe para poder creer lo que tú haces en ellos y a través de ellos. Yo bendigo, Señor, la vida de tus hijos y declaro, Señor, hombres y mujeres que caminan en el poder del Espíritu y que toman la palabra de haber sido revestidos de autoridad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.